Muy buenas noches a todos. Comenzamos hoy las jornadas de Historia y Patrimonio, 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozoblanco, que ha organizado la Hermandad que lleva su nombre, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y la ha organizado porque es evidente la influencia que han tenido tanto la presencia de su bendita imagen y la devoción nacida en torno a ella, como la de su hermandad, y posteriormente la llegada de la Congregación de Hermanas Hospitalarias fundada por el Beato Cristóbal de Santa Catalina para hacerse cargo del hospital en el que hoy todavía, y gracias a Dios, nos encontramos. Y la ha organizado igualmente porque hay aspectos directamente relacionados con esa presencia que aún son desconocidos para nosotros, pero que queremos evidentemente dar a conocer. Aspectos tales como el urbanismo, el patrimonio artístico, la historia del Santo Hospital o el archivo documental de la hermandad y la propia imagen de Jesús. Sin embargo, si bien esos aspectos son desconocidos para nosotros, no lo son en absoluto para los expertos que nos van a hablar de ellos, pues gracias a su trabajo de estudio e investigación vamos a poder descubrir datos y hechos interesantísimos que quedarán ya para siempre registrados negro sobre blanco para público y general conocimiento y pasarán a formar parte de la historiografía de Pozoblanco. No me alargo más. Gracias a todos por estar aquí esta noche, a todos los ponentes que van a intervenir por su trabajo y disponibilidad, a los medios de comunicación que estáis dando difusión a esta jornada, a los compañeros de la Vocalía de Cultura de la Hermandad y a toda la Junta de Gobierno por el apoyo y el trabajo en pos de poder llevar a cabo las mismas, y al Ayuntamiento a través de su Consejería de Cultura por su colaboración. Solo me queda desear que cuando el día 29 clausuremos esta jornada podamos decir que se han desarrollado a satisfacción, que se han cumplido las expectativas y que ha merecido la pena todo el esfuerzo hecho para realizarlas. Así pues, quedan inauguradas las jornadas de Historia y Patrimonio, 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozoblanco. Tiene la palabra la secretaria de la Hermandad, Rafaela Redondo Fernández. Buenas noches. Bienvenidos todos a la capilla del Santo Hospital, a la presencia de nuestro Padre Jesús Nazareno, a la primera conferencia de las Jornadas de Historia y Patrimonio organizadas por su hermandad con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento a través de la Consejería de Cultura. Quede en manifiesto públicamente nuestra gratitud y reconocimiento. Bienvenidos todos, en definitiva, a esta Santa Casa. José Luis González Peralvo y María Moreno García son los protagonistas de esta noche. Dos personas vinculadas profesionalmente desde hace años a los archivos en sus acepciones de formación universitaria y titulación académica en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, adquiriendo allí, María, la competencia y el conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en cualquier soporte. En el contexto que hoy nos ocupa, los archivos de las hermandades son un tesoro por descubrir. Las realidades históricas, culturales, artísticas y antropológicas de las hermandades y cofradías han sido objeto de multitud de estudios de todo tipo, rigurosos y científicos unos, sentimentales e irracionales otros. No ocurre lo mismo con el tema de los archivos, aunque nacen desde sus orígenes muy vinculados
a la propia organización de la hermandad y cofradía. Sin embargo, este panorama se ha visto transformado en los últimos años de las hermandades tienen los archivos. También ha contribuido a ello, y es justo destacarlo, un cambio en la mentalidad de los propios cofrades, que comienzan a ver el archivo como algo valioso y digno de mención y cuidado. Esta labor científica es la que ha asumido María Moreno García cuando la Junta de Gobierno de nuestra hermandad le transmitió la preocupación en la conservación de su patrimonio documental, proponiéndole la realización altruista de las labores de reorganización y la digitalización de su archivo general, que ella aceptó sin dudar, motivada por su devoción a Jesús y, por supuesto, motivada por su formación académica y su profesionalidad. José Luis González Peralbo, catedrático de Geografía e Historia, suma a su científica y fructífera labor investigadora, desarrollada paciente y fundamentalmente en los archivos, su conocimiento responsable y personal, su conciencia cívica de la necesidad de preservar y potenciar no solo el patrimonio histórico documental, sino también el mobiliar y de otros enseres de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. De la primera son muestras excelentes su brillante y bien documentada bibliografía, sus especializados artículos de revistas, la coordinación de obras colectivas como la publicación de las obras completas del profesor e historiador pozalbense Antonio María Calero, o las numerosas conferencias pronunciadas en el ámbito de diversas instituciones y asociaciones prestigiosas, culturales y religiosas. De la segunda proviene su compromiso fiel y leal en la defensa del patrimonio histórico y bibliográfico de Pozoblanco que ejerce en la Asociación Piedra y Cal, y ejemplarmente en la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, con su testimonio coherente y su aval que garantizan a todos sus cofrades el cumplimiento de su palabra dada, de su consejo siempre sabio y de su mano tendida siempre fiel y siempre amiga. Tiene lógica finalizar con una cita de Jorge Luis Borges. Cuando estás en una biblioteca, te contemplan más de 1000 formas de felicidad. En un archivo, lo que te contempla es tu memoria. María, José Luis, gracias en nombre de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vuestra es la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Mis primeras palabras quieren ser de bienvenida y también de agradecimiento a la Junta de Gobierno por la confianza que han mostrado en mi persona y a todos ustedes por su presencia y por su interés, por el interés que muestran estando aquí pese a las circunstancias un poco excepcionales que estamos pasando. Hace ya un tiempo, la verdad es que la pandemia ha desarticulado todo el funcionamiento de asociaciones, hermandades, etc. Hace ya un tiempo, les digo, a Fuenredondo me planteó la posibilidad de que elevara un memorial, una especie de informe a la Junta de Gobierno sobre la necesidad de contar con un archivo modernizado, técnicamente bien organizado, por lo que podía representar de valor una labor de ese. La directiva no solo pretendía eso, es decir, crear un interés propio como tal, Junta de Gobierno, sino que también los propios cofrades, muchos de los cuales pues, estáis aquí esta noche, tomasen conciencia y se implicasen precisamente en esa labor de organización y de aprovechamiento del archivo. Pero para tratar un tema, lo primero, evidentemente, que hay que hacer es
interesarse, conocerlo y tratarlo, si es posible, de la mejor manera, entenderlo. Y para entender lo que representa el archivo documental de la Hermandad, yo lo que voy a tratar es de mostrarles una serie de ideas que les clarifiquen lo que significa el archivo, y posteriormente María Moreno pues reflejará mediante unas muestras el trabajo que se viene realizando y le explicará cuál es la finalidad también de todo esto. Lo primero que debemos entender es en qué consiste el patrimonio documental. El patrimonio documental tiene una definición que es el conjunto de documentos de cualquier forma, en cualquier soporte, en cualquier soporte material y de cualquier época, que venimos acumulando, bien a nivel particular, privado, de una institución pública o bien privada, de una persona, etcétera, a lo largo de cierto tiempo y como consecuencia de una labor de gestión de las actividades que está realizando esa institución o persona. El patrimonio documental no solo, que es lo que algunos entienden, no solo consiste en documentos escritos, en documentos con texto. Incluye muy diferentes aspectos. Por ejemplo, artículos, libros, revistas, publicaciones, hojas informativas como las que se vienen repartiendo por la propia hermandad, pero también, por ejemplo, conferencias, audios, vídeos, incluso las estampitas o almanaques que frecuentemente también o de manera periódica se reparten, o incluso, fíjense, las papeletas de la Lotería de Navidad o de los peroles que organiza la hermandad. Todo ello es aprovechable como documentación de archivo y, por tanto, como patrimonio documental. Es patrimonio porque los documentos tienen un valor y constituyen un bien que pertenece a todos los miembros de la cofradía, de la hermandad, absolutamente a todos, a los presentes, a los que han pasado, pero también a los futuros. Y por eso, porque es un valor que debemos conservar y transmitir en las mejores condiciones, es por lo que debemos concienciarnos de la importancia del archivo. El objetivo esencial de la existencia de archivos, es decir, el para qué de los documentos archivados, es el de disponer de un patrimonio documental organizado de tal manera que en cualquier momento pueda ser utilizado, tanto por los propios interesados, es decir, en el funcionamiento de las tareas normales de la hermandad, pero también para ofrecer servicios a cualquiera de ustedes, a cualquiera de los miembros, a cualquiera de los cofrades que lo soliciten. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí hay muchos que somos hermanos de Jesús Nazareno. En su momento nos apuntamos, contamos, hicimos la ficha y demás. Pero si yo le preguntara, incluso a mí mismo, ¿cuándo fue eso? Es decir, ¿en qué fecha sucedió? Posiblemente la mayoría de nosotros no conseguiríamos articular exactamente la fecha de nuestro ingreso en la cofradía de Jesús Nazareno. Sin embargo, gracias a la documentación del archivo, enseguida nos lo pueden informar, nos pueden decir, usted pues ingresó en la cofradía en tal momento. Sin ese archivo y sin esa documentación depositada, muchos perderíamos ese punto de referencia. También, evidentemente, nos sirve para facilitar el trabajo de los investigadores, de todos aquellos interesados en la historia o en el funcionamiento de la cofradía, de la hermandad. Fíjense, si lo sabía bien, la importancia que tenía el archivo, que el 9 de junio de 1743, el obispo de la diócesis, que era Vicente Miguel Cebrián Agustín, de Cebujalance, donde estaba haciendo una visita pastoral, va a firmar un decreto con órdenes perentorias dirigidas al Hospital de Jesús Nazareno. Y el primer mandato que recoge en ese decreto, curiosamente, pone el foco de atención, versa sobre el funcionamiento del archivo del hospital.
Dice con estas palabras exactamente: primeramente, mandamos y ordenamos que en dicho hospital ha de haber un cuarto destinado para archivos donde estarán las escrituras de fundación, títulos de heredades, escrituras censuales, inventarios de la Santa Casa, sacristía y enfermería, libros de cuentas y razón, libros doctrinales y todas las escrituras de futuras sucesiones que de presente y en adelante recayesen en él. Se procurará que todas estén bien colocadas y dicho archivo tendrá dos llaves, una el rector y otra el hermano presidente, y había que juntar a los dos para poder abrir y coger documentos, evidentemente. Y el visitador que inspeccionaba el hospital poco después, por orden del obispo, reflejaba esto: que en el archivo se pusiesen bien colocadas las escrituras y títulos y no con el desarreglo y desorden que ahora se han encontrado. Esto era 60 años después de la fundación del hospital, Y con los decretos expedidos se pone un cuaderno, colocándolos extendidos y por su orden, como también otro para la escritura de pertenencia, poniéndoles algunos pliegos, fíjate María, qué curioso, poniéndoles algunos pliegos de papel blanco por cima y por bajo, para su reserva de las humedades. Fíjese ya la preocupación desde el principio por la conservación de la documentación y la importancia que se le da a eso. Me van a permitir que abunde en este tema. Ni el Congreso Nacional sobre la Vocación de Jesús Nazareno, que se celebró precisamente aquí, ni el libro de Aranda Rosell sobre nuestra hermandad, ni siquiera la revista conmemorativa del cuarto centenario de la fundación de la cofradía, nada de eso, ninguna de las tres de esas fuentes, que son las principales que tenemos de conocimiento histórico sobre la hermandad, si dejamos a un lado, evidentemente, el precioso y preciado libro de Pellejo, ninguna de las tres hubiese sido posible si no hubiese un patrimonio documental previo conservado. No hubiésemos podido, evidentemente, sacar adelante nada de nuestro pasado. La documentación de archivo es, por tanto, una fuente fundamental de información, pero es algo más. Es también un testimonio de la labor y del compromiso de aquellos que nos han precedido. Es nuestra memoria colectiva, de todos los que componemos la hermandad. Nos proporciona señas de identidad y asimismo es un material de apoyo constante para las juntas de gobierno, porque gracias a ello tienen un recurso y una herramienta muy valiosa a la hora de tomar las decisiones. Gracias a la documentación archivada, nosotros tenemos noticias de carácter religioso, fundamentalmente religioso, somos una hermandad, pero también cultural, social, económico, político e incluso sobre la ideología más conservadora, más avanzada de los distintos miembros de la cofradía a lo largo de su historia. También conocemos, por ejemplo, cuáles eran sus inquietudes, sus objetivos, su grado de devoción, muchas veces queda reflejado en esos escritos, y también los problemas económicos por los que se han pasado e incluso las vicisitudes políticas. Nos permite incluso rastrear e identificar las huellas del pasado. Mire, lo que refleja el archivo, la documentación del archivo, nos permite ver la influencia que tuvo, que tiene todo eso que ha pasado en el momento actual de la hermandad. Por ejemplo, los desfiles procesionales. Ya está en el libro de Pellejo y en otros sitios el guión de la procesión. Y nosotros lo recreamos en parte gracias a esa asistencia y a ese conocimiento. La elección del sorteo del hermano mayor. Vamos a celebrar la elección dentro de poco. El pregón o la escenificación del prendimiento de Jesús. Todo eso lo sabemos y lo podemos mantener gracias a la documentación archivada. ¿Y por qué es importante que ustedes se acerquen y tengan conocimiento de lo que es el archivo, de lo que hay depositado en el archivo? ¿Cuál es la pretensión última de todo esto y de la labor que está haciendo María y que le ha propuesto la Junta de Gobierno? Pues no es otro que el aprecio, el respeto, la conservación y la utilización frecuente del patrimonio documental en la vida de la hermandad, tanto en provecho propio, como he dicho antes, como en su proyección social,
para que tanto el cofrade como los pozalbenses en general se sientan plenamente identificados con la historia de Pozo Blanco y también de la propia hermandad. Quede claro que no pretendo ni pretendemos engañar a nadie. El volumen del archivo de Subnazareno no es muy grande y apenas tiene, en su mayoría de documentación, apenas tiene más allá de un siglo de vida. La guerra civil pues, destruyó gran parte de ese legado entre generaciones y por tanto lo que ha quedado es bastante reducido. Pero no olviden que también tenemos o contamos con documentos y testimonios que nos remiten a principios del siglo XVII, son más de 4 siglos, que es lo que estamos celebrando también en parte con estas jornadas. Y algunos de ellos son de un valor incalculable, como es el caso del libro de Pesijo. Nuestra hermandad siempre ha sido consciente del valor de todo eso. Utilicen el archivo, o aquellos que puedan todavía la memoria, para comprobar que gran parte de los desvelos de las últimas juntas de gobierno han ido por este camino, por este sendero. Han estado dirigidas a utilizar, a conservar, a restaurar, a incrementar y a difundir el patrimonio de la hermandad, incluido, por supuesto, el patrimonio documental. Y una buena prueba de ello, solo por resaltar una, es la restauración del libro de Pesijo que se organizó hace unos cuantos años. Y no solo los desvelos, también considerables esfuerzos económicos. Gracias a ello, disponemos de un autoconocimiento histórico como ninguna otra hermandad pozalbense. Y creo que como hermanos de esta cofradía debemos estar muy orgullosos de ello. Recalcaba en aquel informe que elevé a la Junta hace ya un tiempo que valía la pena poner el foco de atención en la documentación depositaria. Y decía, y añadía, previamente los responsables deben tomar conciencia de la necesidad de una conservación adecuada. Hay que emprender la organización científica de ese material e informatizarlo, y para ello hay que disponer del soporte económico necesario y obtener la colaboración del personal cualificado preciso. Fácil poder recordar estas palabras. La hermandad debe establecer una política clara y científica sobre su patrimonio. Debe atribuirle un valor pedagógico dinamizador y no considerarlo un material fosilizado. Debe comprometerse a impulsar y a difundir el rico legado que posee. Bien, la recomendación no ha caído en saco roto, como podemos ver. Que sepamos, nunca en la historia de la hermandad, son más de 4 siglos, se ha catalogado el archivo de manera sistemática y con, digamos que con caracteres técnicos y científicos. Por fin se está haciendo. Si culminamos esta labor, dispondremos de un fondo documental de mucho valor para conocer las aportaciones de la hermandad a la historia de Pozo Blanco, desde el principio del siglo XVII hasta nuestros días. También lograremos estimular el interés de la opinión pública hacia nuestra hermandad y, por tanto, conseguiremos elevar el respeto que ya tienen y el aprecio que nos tienen a nuestra hermandad. Y, por último, espero que esto sirva de ejemplo para otras instituciones, para otras cofradías, para otras asociaciones y que, a modo del ejemplo que nosotros aportamos con esta revalorización del archivo, pues ellos también se pongan a la labor. Al menos así lo espero y así lo deseo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rafi. José Luis. Presidente y Junta de Gobierno, superiora de la Comunidad de Hermanas Hospitalarias, hermanos de Jesús, asistentes a esta ponencia, buenas noches. Es mi deseo, en primer lugar, dar las gracias a la Hermandad y a su Junta de Gobierno, encabezada por su presidente, Ángel María López Castilla, y su secretaria, Rafi Redondo, con la que comparto profesión y pasión por este mundo, por haber confiado en mí para llevar a cabo esta labor de reorganización
y digitalización de su archivo documental. Para mí, este proyecto no solo supone trabajar en favor de la historia de la hermandad y a la vez de la historia de nuestro pueblo, sino que también es un compromiso con mi fe y devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, que, como ya expresé en la hoja informativa número 258 de octubre del año del Señor de 2020, hemos vivido y compartido siempre en nuestra casa, afianzándose más aún, si cabe, cuando Jesús Nazareno elige a mi padre en el Cabildo General de noviembre de 2013, su hermano mayor, quien, como expresan nuestras constituciones, es el representante de honor de la hermandad y mantendrá durante el año de su cargo un estrecho vínculo con la comunidad de religiosas y hermanos acogidos en la Santa Casa. Como se ha dicho en la presentación, la Junta de Gobierno acordó en su día celebrar esta puesta en valor del Archivo General de la Hermandad en el Viernes de Jesús del mes de octubre del año pasado, año de la pandemia en el que tantos actos y cultos no pudieron celebrarse por razones sanitarias, como todos desgraciadamente sabemos. Superadas en parte al menos estas limitaciones y prohibiciones de reuniones en favor de la salud y el bienestar de la ciudadanía, hoy podemos estar aquí, en la capilla del Santo Hospital, ante la sagrada imagen de Jesús Nazareno, dándole gracias por ello. Una organización que vela por sus documentos y pone en marcha actuaciones de este tipo merece todos mis respetos, porque por desgracia son pocas las organizaciones o entidades que lo hacen, y cualquier organización, por pequeña que sea, necesita conocer su pasado y su presente. En este caso, el Archivo Documental de la Hermandad custodia su historia y su memoria y conserva un patrimonio único que debemos transmitir de generación en generación en las mejores condiciones posibles. Así que, una vez más, gracias a la Hermandad por vuestro interés y apoyo en este proyecto. Hecha esta pequeña introducción y para meternos de lleno en el tema, me gustaría empezar con esta frase de San Agustín: cuida del orden y el orden cuidará de ti, que creo que define muy bien el sentido del trabajo de un archivero, pero que a su vez la podemos aplicar a muchos aspectos de la vida. El concepto de archivo se tiende a asociar a depósitos arrumbados, desorganizados e incluso a desorden, suciedad. Afortunadamente, aquí no ha sido así. Si tuviéramos que definir el concepto de archivo, hay muchas reflexiones y definiciones, pero yo me quedo con las dos que más me gustan porque creo que son las más completas y recogen todo lo que un archivo engloba. Por una parte, la de Antonia Herrera, historiadora y archivera española, referente en materia archivística, que define archivo como uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservado, respetando el orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de la historia. Por otro lado, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, los archivos son los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden también por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. Cualquier documento, por tanto, que custodia el Archivo General de la Hermandad es una fuente fiable de información que va a garantizar la transparencia de las actuaciones que la Hermandad desarrolle y que, por tanto, hay que preservar su valor y su significado. Para ello, va a requerir una atención y unos cuidados específicos a través de un sistema organizado que nos va a permitir comprender y analizar cualquier dato y reporte que contenga ese documento. Los documentos no se producen por capricho. Los documentos se producen para cubrir diversas necesidades. En primer lugar, para la gestión administrativa,
lo que llamamos valor primario, y después, cumplido ya un periodo vital en ese proceso administrativo, el documento cobra un nuevo valor, el de servir como fuente de investigación histórica y para la acción cultural. Es el valor secundario, también denominado histórico o permanente. En archivística es lo que conocemos como el ciclo de vida de los documentos. Para situarnos mejor, el Archivo General de nuestra Hermandad se encuentra ubicado en la sede de la propia Hermandad. Reúne las condiciones óptimas de accesibilidad, humedad, temperatura y luz solar. Es un depósito con estanterías fijas, aislado del polvo y contaminación, y dispone de una amplia mesa para tareas de consulta e investigación. El trabajo que se está desarrollando consiste en 3 grandes partes: clasificación de la documentación en expedientes y cajas clasificadoras, descripción de la documentación para hacer fácilmente accesible la información que contiene y su posterior registro informático en la base de datos, para así obtener la información de forma más rápida y exacta, a la vez que se han ido digitalizando aquellos documentos de especial interés por su contenido o formato, que ahora más adelante veremos una muestra de ello. En la primera toma de contacto hice un estudio previo de la documentación a tratar, de qué volumen documental estábamos hablando, su estado, la tipología documental que iba a encontrarme. He de decir que no estaba en mal estado, estaba bien conservada y por lo general bien clasificada, lo cual iba a facilitarme bastante el trabajo. Comencé con la documentación más seriada, en este caso tesorería y correspondencia, y fui clasificando libros de cuentas, justificantes de gastos e ingresos desde el año 1978 hasta la actualidad prácticamente. Esta documentación, aunque parezca menos atractiva, también nos ofrece gran cantidad de información como limosnas, inversiones, actos y cultos, altas y bajas de hermanos, casas comerciales de nuestra localidad. El fondo documental de la Hermandad está constituido por libros, documentación en distintos soportes materiales, no solo documentos textuales, sino también documentos audiovisuales, iconográficos, informáticos, sin importar su fecha. Destacan las primitivas reglas, así como los que se han ido formando sucesivamente a lo largo de los siglos, que veremos más adelante. Otra serie documental importante son los libros de actas, redactados por el secretario, pues reflejan los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, por lo que son una interesante fuente para el estudio de la historia y la hermandad. A la hora de la clasificación hay que tener siempre muy presente que ante la organización de una documentación histórica debe siempre prevalecer lo que se conoce en archivística como el principio de procedencia y respeto al orden de los documentos, para así garantizar su integridad y su carácter seriado. Como dije antes, se ha trabajado por expedientes, que es la unidad documental básica. En la descripción de un expediente, los campos fundamentales que se deben recoger son signatura, fechas y contenido. La asignatura es un código que sirve para localizar el documento dentro del archivo, las fechas extremas que comprende el documento y la descripción de su contenido. Las cajas clasificadoras también se han señalizado con el escudo de la hermandad y con su número de caja correspondiente. Creo que en la imagen se debe de apreciar. A la hora de la descripción de cada expediente, siempre hay que intentar describir lo más exacto posible al documento, para facilitar su posterior recuperación. Describir siempre pensando en quiénes y cómo podrán buscar ese documento. En cuanto a la digitalización, explicar qué es el proceso de conversión de documentos en papel u otro soporte físico en imágenes digitales y su posterior clasificación para una consulta rápida y precisa. La importancia de la digitalización nos va a permitir mejorar las capacidades de almacenamiento, custodia y tratamiento de la documentación. De ahí la importancia de este proceso. En nuestro archivo, los documentos que se están digitalizando son aquellos de especial interés tanto por su contenido como por su formato. Los dispositivos que se utilizan en este proceso son la cámara fotográfica y el escáner de sobremesa y se van almacenando en un sistema de carpetas con su signatura correspondiente tanto en formato JPG como en PDF. Todo este proceso, por tanto, es un trabajo a largo plazo y un trabajo abierto.
ya que estamos ante una entidad viva que no deja de generar documentación debido a la actividad que desarrolla. Es un trabajo orientado a lograr un uso efectivo y exhaustivo del archivo como recurso básico de información al servicio, en primer lugar, de la entidad generadora, en este caso la Hermandad, y por otro lado, los ciudadanos, la investigación y la difusión cultural. Es decir, que una vez organizado nuestro archivo, podemos ponerlo a disposición de los usuarios y realizar actividades de promoción y dinamización. A continuación, podemos ver una muestra de algunos documentos. Empezando por los más importantes, tenemos el libro de Pellejo, o libro de las Constituciones de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. En este libro que conserva la Hermandad se certifica la fundación, que la fundación de la misma se hizo en 1605, aprovechando la estancia en Pozo Blanco de Fray Juan de Antrueno, fraile del convento de la Victoria de Córdoba, para la predicación cuaresmal. En su presencia se reunieron los cabildos eclesiástico y secular, los cuales se encargaron de redactar las primeras constituciones y enviarlas al obispo de la diócesis, don Pablo de Laguna, quien decretó su aprobación en el año 1606. Libro registro de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, reorganizada el 26 de febrero de 1940, tras finalizar el conflicto civil y esclareciendo así un tiempo de falta de documentos, aunque su nuevo estatuto no se aprueba hasta 1954. Estatuto de 1954. Estatuto de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, que se remiten al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis para que se sirva a prestarle su posterior aprobación si la mereciere. Marzo de 1954, año mariano. El original se encuentra en el archivo parroquial de Santa Catalina. Otros documentos de especial interés por su contenido son el libro de actas de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de los años 1954 a 1990. En la imagen aparece concretamente la sesión celebrada el día 7 de mayo de 1954, donde quedan reflejados los asistentes a la misma y los asuntos a tratar. Memorial de Leodigario Castro Dueñas, administrador del Santo Hospital de nuestro Padre Jesús Nazareno, en el comienzo de la Guerra Civil Española, desde el 28 de julio de 1936 hasta marzo de 1937. En las 5 páginas de las que consta el memorial, relata su actuación para la protección de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y asimismo de la comunidad de hermanas. Me voy a permitir leer los últimos párrafos de este memorial que aparecen en la imagen. Dicen así: nuestra despedida de madre y hermana fue muy emocionante por el buen comportamiento que tuvimos unos con otros. Ellas cumplieron bien y un servidor hice cuanto pude por tenerlas bien atendidas en aquella guerra civil tan cruel. Recuerdo con mucha frecuencia a la madre y hermanas ya difuntas y estoy muy seguro que nuestro Padre Jesús Nazareno las tendrá bien atendidas en su santa gloria como se merecían. Pozo Blanco, marzo de 1982, Leodigario Castro Dueñas. Otro documento son los libros de cuentas de la Hermandad, desde el año 1954 hasta 1972. Como detalle podemos observar la imagen, por ejemplo, el cobro de 184 recibos a 25 pesetas, la venta de 44 escudos a 10 pesetas o de 27 portacirios. Otro documento es la copia de la oración fúnebre panegírica en la que se refiere la vida y muerte del hermano Diego de la Cruz, hermano mayor del Hospital de Jesús Nazareno en la villa de Pozo Blanco. El original se encuentra en el archivo de la Congregación de Hermanas Hospitalarias en Madrid. Otra muestra de documentos que destacan por su variedad de soportes y materiales son, por ejemplo, cartelería, cartel anunciador de los actos y cultos de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en concreto ese del año 1992, realizado por Jesús Javier Redondo. Casi toda la cartelería contiene también los bocetos. Relación de los componentes de la banda en el año 1959, año en el que la Hermandad hace un esfuerzo para formar una banda de cornetas y tambores. Un esfuerzo porque esto conlleva buscar donativos
e incluso el aumento de las cuotas a los cofrades, como se refleja en los libros de cuentas. También podemos ver una fotografía de la banda del año 1963. Otro documento es la revista de la Semana Santa de Pozoblanco del año 1957. Otro documento es la documentación de la restauración del paso procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno. Este expediente contiene obligaciones reintegrables para la restauración del paso procesional, presupuesto y dibujos de don Andrés Valverde e Hijo, cassette con entrevista a don Andrés Valverde, correspondencia y otra documentación del año 2002. Otro documento interesante por su material y soporte pueden ser los planos y los cuadrantes del desfile procesional, este en concreto del año 2002. Estos expedientes también contienen los cuadrantes para el palco, la bandera y las solicitudes para portar el cero. Por último, los dibujos del antiguo edificio del Santo Hospital de nuestro Padre Jesús Nazareno, realizados por Miguel Moreno Muñoz. En conclusión, las hermandades, como instituciones de carácter eclesiástico, generan y han generado a lo largo de su historia un importante cúmulo de documentos indicativos de su actividad administrativa y religiosa. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno es un ejemplo claro y afirmativo de esta actividad. Y como hemos dicho antes, una vez organizado su archivo, podremos ponerlo a disposición de investigadores futuros, locales, nacionales e internacionales, que deseen saber de nuestra historia e intrahistoria. Por eso, tomemos conciencia del valor de los archivos en general y del archivo de nuestra hermandad particularmente. De una forma u otra, desde 1605, año de la fundación de la hermandad, sus documentos han sido, son y serán nuestras vidas y nuestra memoria, el legado histórico heredado de nuestros mayores que estamos obligados a transmitir fielmente a las generaciones futuras. Finalmente, reitero mi agradecimiento a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y a su Junta de Gobierno por emprender este proyecto necesario y por invitarme a participar en esta jornada. Y a todos ustedes, gracias por vuestra presencia y atención. Buenas noches. Muchas gracias, María. Gracias, José Luis. De nuevo, el presidente me indica que le haga entrega a nuestra hermana María del regalo de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno para que siga presidiendo tu vida y la de toda tu familia. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. El próximo jueves, día 14 de octubre, volvemos con la segunda conferencia a cargo de don Félix Ruiz Cardona, que nos hablará de los hermanos La Sala de Hernán Ruiz y concretamente del retablo que preside el altar de la capilla. Muchísimas gracias, nos despedimos hasta la próxima jornada. Gracias por su atención.